Bueno, feliz tarde. Acabamos de escuchar un extraordinario guitarrista iraní tocando guitarra española. Qué maravilla. Y dándole la bienvenida a nuestro querido Víctor Heredia. Fíjense que yo conozco a Víctor hace 25 años. Somos amigos de eventos. Fíjate, nos vimos muchas veces en eventos. Fue una cosa insólita. Conocí primero a su señor padre, una persona extraordinaria que fue un líder en el movimiento de la capacitación ejecutiva en México. De hecho, fue su presidente. Nadie quería que dejara la presidencia porque la verdad que floreció la asociación en sus manos, AMECAP, la Asociación Mexicana de Capacitación. Y bueno, él llevaba a su muchacho, que tú sabes, ya era su muchacho, le tenía un predilecto aprecio, y además se dedicaba a la misma actividad, o sea, le interesaban los temas de educación corporativa y de todo lo que tenía. Era muy inquieto Víctor en ese tiempo y a mí me encantaba porque, bueno, a él mientras todo el mundo me criticaba y me censuraba, su papá me apoyaba y él conmigo. Ahí Víctor estaba conmigo en los eventos de la Asociación Mexicana. Y bueno, con el tiempo se fortaleció la amistad, nos hemos visto poco relativamente porque se vino a los Estados Unidos, se asentó en Colorado, si no me equivoco, la primera vez. Se ha paseado por 3 estados, si no me equivoco, de la Unión, creo que California, Nevada y Colorado, así es. Fue todo en Lake Tahoe, me quedé en California, Nevada. En California y Nevada, bueno. Y ahí tiene su asiento, pero ahorita está en su hermosa Cuernavaca. Creo que ahí me dijo que había estado. Sí, estás en Cuernavaca. Tengo una casa en Cuernavaca y bueno, también en Ciudad de México, entonces somos ya nómadas digitales, un poquito más. Sí. Sería la mejor definición. Que por cierto, a mí me complace mucho Cuernavaca, me parece un lugar paradisíaco, unos jardines hermosísimos, siempre muy bonitas. Bueno, y Víctor aceptó venir a conversar con nosotros en la tarde de hoy y a mí me gustaría comenzar esta conversación preguntándole precisamente porque él está haciendo unas cosas extraordinarias con una iniciativa que tiene que ver con reinventarse en este mundo digital y me gustaría que iniciáramos la conversación desde ese espacio. Gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, Adrián. Querido Adrián, que quiero decirles que él fue mi maestro de formación de facilitadores y eso realmente siempre él también marcó mi vida de una manera importante. Muchas gracias, Adrián. Pues bueno, lo de Reinvéntate, yo me he dedicado yo me dediqué a la educación y a la formación por varios años. En la parte digital, empecé en el 96, imagínense cuando el internet era de pulso, ¿no? De tarararán, que se acordarán de aquellos tiempos. Empecé a hacer universidades virtuales, me metí a la formación de maestros y facilitadores de manera virtualizada, pero en los últimos 10 años me moví a la parte de la parte organizacional, a transformar y reinventar organizaciones, y me di cuenta que había que hacer y generar el cambio desde adentro, desde nuestro poder interior. Y ese poder interior es lo que realmente mueve y lo que debe mover a las organizaciones, sobre todo en una época ahorita donde la inteligencia artificial, la robotización, la sistematización y la digitalización está teniendo un impacto muy importante. Entonces, lo que hice fue precisamente crear un programa que se llama Reinvéntate, Destino Extraordinario, donde es un programa del cual hay varias personas, bueno, por ejemplo, Dice, que está aquí invitada, ya pasó por ese proceso, ya hay varias, ya cientos de personas que lo han tomado, que es un proceso de reencuentro contigo mismo, donde hay una conexión con lo que eres, qué quieres, buscamos encontrar una cosa que yo llamo tus superpoderes, con una metodología, tenemos un canvas, para después crear una estrategia de vida, y a partir de eso, crear una nueva versión de lo que eres a partir de lo mejor que tú eres. Entonces, la definición mía de reinvención es crear una nueva versión a partir de lo mejor de ti. Y esto también lo aplicamos en las organizaciones. Esto lo empecé a hacer porque me di cuenta que en la transformación organizacional el problema del problema es el dueño. El dueño es la cabeza. Y entonces hay que empezar por el dueño y entonces de ahí surgió la idea y pues esa es la historia, mi querido Adrián.
Bueno, fíjate que, como dicen en Maracaibo, de donde yo soy originario, dicen que burros del mismo pelo donde se ven se saludan, ¿no? Entonces, aquí está Richard, que trabajan transformando personas. Está mi querido Carlos Urbina, que es el líder de la universidad corporativa nuestra, Vicios International University, y con él se hacen las transformaciones digitales de nuestra empresa y de las empresas a las cuales le servimos. Y me encantó que Gustavo se interesó también en revisar eh, lo que tiene que ver con tu negocio. Entonces le he pedido a Richard y a Gustavo que también contribuyan con sus preguntas y les doy la bienvenida a ambos para hacerlas y claro, a todos los que se suman, pero ellos se prepararon para esta sesión. Adelante, Richard. Gracias, Adrián. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Relativamente. Adelante, adelante. Vamos, adelante. Ok, perfecto. Víctor, me apasiona muchísimo el tema de la reinvención. Es un tema que ha cobrado mucho carácter últimamente a raíz del tema pandemia. Sin embargo, yo soy del tipo de persona que piensa y siente que más que reinventar, ¿no? El arte está en reinventariarse. ¿Qué opinas tú al respecto en el tema de inteligencia artificial con respecto a buscar reinventarnos o reinventariarnos para poder desarrollar procesos innovadores? No entiendo el concepto de reinventariarnos, nunca lo había dicho, de hecho. ¿Qué es lo que significaría? Mira, yo hablo de reinventariarse porque yo siento que ya tenemos todos los dones, yo siento que tenemos todos los talentos, yo siento que tenemos todas las facultades, y yo pienso que lo que hay es que reorientar esos dones, talentos para efectos de desarrollar una productividad más idónea con base en las circunstancias actuales. ¿Okay? Entonces, mi pregunta va orientada en la inteligencia artificial, cómo pudiese generarse el proceso de hacer más explotación de los talentos y de los dones que ya tenemos para efectos de desarrollar negocios productivos o emprendimiento exitoso. Me parece muy buena pregunta. Mira, el concepto que yo tengo de reinvención, porque ahora hay la parte de la mejora, la renovación, la reinvención. Para mí la definición de reinvención es crear una nueva versión o una mejor versión a partir de lo mejor que tienes. Esa segunda parte es crítica. Por eso en el proceso que yo tengo, es un proceso donde hay una valorización primero radical de lo que eres. Empezar del ser, del hacer y del tener. Y entonces, aquí hay un componente importante para mí, que es lo que yo llamo el superpoder. El superpoder es no le encontré otro nombre, pero el superpoder es una intersección. Es la intersección de tus talentos, tu propósito, tu experiencia de vida, tus conocimientos, tu diseño humano, que no vamos a meter en eso, pero es otro componente importante. Y en el punto donde confluye eso, es donde hay un valor y un capital increíble. Cuando nosotros descubrimos ese punto de intersección, entonces lo que sucede es que el siguiente paso es crear valor extraordinario. Yo creo que el secreto es cómo podemos crear valor de una manera verdaderamente grande, primero para mí como individuo y después para el mundo. Cuando yo puedo encontrar la manera en que puedo crear valor para el mundo, entonces puedo crear una estrategia de negocios totalmente práctica. Yo creo que se habla mucho de la palabra reinvención, pero no se ha usado una metodología correcta como lo sucede en la innovación para lograr ese proceso. Yo he trabajado en esto y hemos tenido ese proceso. De hecho, usamos un Canvas y el resultado es fenomenal. Cuando tú encuentras tu superpoder y encuentras la manera de crear ese valor extraordinario, es increíble. Yo creo que la inteligencia artificial, estamos en la era de la inteligencia, va a ser un componente muy importante para crear valor, pero el componente diferenciador
para Ahora ahí voy. como persona va a ser y es el tema de el poder interior. O sea, la única manera donde el ser humano va a poder no solo competir, sino va a poder estar en control de su entorno, más allá de la inteligencia artificial, de la robotización y de la automatización, es a través de nuestro poder interior. ¿Por qué? Porque cuando entramos en contacto con nuestro poder interior, estamos conectando varias dimensiones que están más allá de las máquinas y del poder que pueden tener, pues sí, las máquinas y las computadoras. Ese sería. Tú mencionas con interés para mí el tema de activar, dices tú, la inteligencia colectiva. Y ahora te estoy escuchando principalmente hablar del tema personal. Me gustó el concepto de nuevo reinvención a través del reinventario nuestro, o sea, de volver a ver qué está en nuestro inventario de fortalezas, habilidades. Pero claro, el colectivo aparece en tu discurso diciéndole que debemos activar, dices tú, la inteligencia colectiva. ¿A qué te refieres? Bueno, en mi caso, tenemos que generar en este proceso de reinvención, cuando tú tienes que crear esa nueva versión a partir de lo mejor de ti, lo mejor de ti también incluye tus activos. Ese punto de intersección incluye tus activos, porque el poder de poder manifestar algo en el mundo depende de nuestro apalancamiento. Para mí el apalancamiento es crítico. Y hoy en día podemos apalancarnos de nuestros activos financieros. De hecho, el apalancamiento financiero es un concepto importante. El apalancamiento de nuestros bienes, de nuestros activos materiales, pero hoy en día el apalancamiento de tu red es importantísimo. Por eso el tema, ahorita estamos conectados en un medio social, en un espacio social, a través de LinkedIn, tú que estás muy activo, Adrián, y algunos de ustedes en las redes. Las redes es lo que nos da la capacidad de apalancar lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos en un contexto de red, es donde podemos empezar a sumar lo que sea la inteligencia colectiva. Entonces, ahorita que Richard sacó el tema de la inteligencia artificial, en la época, porque aquí es importante que estamos pasando de la era de la información a la era del conocimiento, pero ya pasamos la era del conocimiento. La era del conocimiento, ¿por qué la pasamos? Porque hoy en día el conocimiento es un commodity. El conocimiento ya no es un diferenciador, porque el conocimiento está ya en las bases de datos, en Google. Basta con que sepas preguntar, o en las redes sociales o a Google, vas a encontrar esa información. Ahora con el Big Data y la inteligencia artificial se va a hacer aún más comoditizado, por decirlo de alguna manera, el conocimiento. Y entonces, en donde va a ser la creación de valores con la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es lo que puede atacar mayor complejidad. Este término es muy importante entenderlo ahorita. El problema del mundo está en que la complejidad ha aumentado y se ha salido fuera de control. Lo que la pandemia pone de relieve y de una manera muy específica que se ha salido totalmente de control este nivel de complejidad, pero está pasando en la educación, obviamente en la salud, en la seguridad, en todos los campos la complejidad ha aumentado. Y esto no es un problema que se pueda atacar con dinero o con gente, solo se puede atacar con inteligencia. Y entonces aquí tenemos dos fuerzas muy importantes, la inteligencia artificial, pero viene la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es la suma sinérgica de las inteligencias a través del uso de modelos colaborativos. Pero eso incluye un desarrollo interior. ¿Por qué? Porque pasamos de una era donde estamos en la competencia, donde estamos en la escasez, donde estamos en que tú o yo, donde tenemos que pasar a un espacio donde compartimos los problemas, donde nos hacemos unos con los problemas y donde nos sumamos creando soluciones que nos beneficien a todos antes que a uno en lo individual. Y eso implica un cambio de conciencia. Esto es lo que sucede ya cuando empezamos a trabajar con equipos. Yo me he dedicado en los últimos 10 años a trabajar precisamente en el tema de la inteligencia colectiva, estando en el Silicon Valley por muchos años.
Y este es un tema apasionante, pero esto implica un desarrollo y una transformación personal primero. No podemos ayudar, y esto pasa, lo está pasando ahorita en el mundo, y las catástrofes, porque, perdón que me extiendo un poquito aquí, pero esta es la gran oportunidad de la pandemia. Una de las cosas que yo aprendí es que el ser humano colabora cuando está en emergencia. Me pasó a mí en el terremoto del 85, yo he pasado varios huracanes. Cuando el ser humano está en desgracia, y cuando esa desgracia ataca a un pueblo en una guerra o en una catástrofe natural, es cuando tú le tocas al vecino y le dices cómo estás, a una persona que igual ni siquiera nunca te habías preocupado por ella. Cuando tienes esa urgencia y donde estamos todos en el mismo barco, es lo que nos obliga a cambiar de conciencia. Por eso la pandemia viene a traer una oportunidad increíble, no solo porque digitalizó al mundo, sino porque nos está obligando a salir de nuestra pequeñez y de nuestra individualidad, a realmente sumar de una manera diferente. Hace muchos años escuché a Tony Robbins afirmar que es mentira eso de que el conocimiento es poder, que el poder está en la ejecución. Y acabas de mencionar en la ejecución colectiva, el empoderamiento de los equipos, sobre todo en momentos de alta demanda. Me vino a la mente inmediatamente, por el hecho de que sé que vivías en esa área, de una persona que conocí que salvó a los habitantes de 17 casas que se estaban quemando, ayudó a salvarlos y murió en el fuego. Pero lo interesante de esto era que él se empoderó, o sea, no era un bombero, no tenía esa función, pero se sintió él en la necesidad de ir a salvar a la gente en sus casas y salvó las 17 familias antes de morir en las llamas. Eso a mí me conmovió, pero también me dejó ver el poder del empoderamiento de una persona cuando está en un proceso radical, en un proceso productivo radical, que necesita ser efectivo y que necesita ser poderoso. Entonces, tú hablas en tu empresa, hablas precisamente de eso, de empoderar a los equipos de trabajo y te ocupas principalmente de las empresas medianas. A mí siempre me ha atraído países como, por ejemplo, Taiwán, donde la empresa mediana es el factor de éxito de este país, que como sabes vive en una sombra nada agradable con China, pero fíjate que ellos han logrado tener un país de primer mundo a través de la empresa mediana, y estoy seguro que es el secreto para muchos países latinoamericanos. Háblame específicamente de eso, del empoderamiento de los equipos a través de la tecnología digital. Fíjate que este es un tema que a mí me ha apasionado por muchos años, porque a mí me ha apasionado este tema de la economía asociativa, de la economía colaborativa y de cómo podemos crear más valor de manera sinérgica a través de las redes, porque la red genera un poder de apalancamiento que es lo que realmente genera la exponencialidad. Hoy se habla mucho de organizaciones exponenciales, en su libro Salim de Exponential Organizations habla del tema, pero no explica por qué, porque el secreto está en las redes. Cuando nos vamos a transformar organizaciones, el secreto de la transformación organizacional está en la transformación de los equipos. Tú no puedes crear, y eso también pasa para los gobiernos, para los pueblos, tú no puedes hacer un cambio por decreto, no puedes hacer una legislación y cambias la cultura de un país, tienes que hacerla por células. Por eso los comportamientos celulares, como pasa con las redes del crimen, se dan a través de células. Y esto se estudia en una materia que se llama Network Science. Yo tuve la oportunidad de estudiar Network Science con Marshall Thurber. Marshall Thurber trabajó con Deming y fue maestro, de hecho, de Tony Robbins y de Robert Kiyosaki, muchas luminarias de estas. Y yo me metí al tema de los equipos porque mi interés era trabajar en la colaboración, pero me di cuenta que la colaboración no se vende. Es como el empowerment. Hoy en día sí estamos, pero de todas maneras el empowerment es muy difícil venderlo como tal porque es un intangible y la colaboración no se vende. Entonces tuve que productizar, por llamarlo que es una de las cosas en las que estoy ahorita, cómo se pueden productizar los servicios. Y generé un modelo de
a través de equipos de alto rendimiento. Entonces, lo que yo me di cuenta es que en la urgencia y en la emergencia es cuando puedes formar equipos. Pero cuando lo haces utilizando inteligencia colectiva, puedes reducir radicalmente por el efecto de la exponencialidad, puedes acelerar los resultados. Entonces, creé un programa que se llama Empower Teams. Ese programa tenía una oferta de valor muy interesante. Repite, por favor, el nombre del programa. Empower Teams, que de hecho es una marca. Tengo que actualizar el dominio porque lo he dejado un poquito ahí, pero todavía lo vendo. De hecho, bueno, te les platico, sí me enfoco en las empresas medianas porque yo le vendí, de hecho, a un banco 30 de estos. Y le vendí 30, pero lo que me di cuenta es que el cambio no se iba a replicar porque son dinosaurios y es muy difícil crear ese cambio de cultura y aparte es muy lento. Entonces, yo me empecé a enfocar en empresas medianas. Pero lo interesante es que un problema de 1 año y medio o de 1 año se puede resolver en 40 días. Eso fue lo que descubrí. Ese programa yo lo desarrollé en el Silicon Valley. Solo 40 días. Pero de esos 40 días, en la realidad se resuelve en un workshop de 2 días. Un problema de 1 año. Cuando tienes la metodología adecuada y cuando usas, por ejemplo, herramientas de mapeo mental colaborativo y otro tipo de herramientas. Cuando logras que las personas sumen su inteligencia y su capacidad de una manera sinérgica, obtienes resultados increíbles. Gallup hizo un estudio que casi todos ustedes deben conocer, el del State of the Workplace, que es muy famoso. En ese estudio se ve cómo solo el 13% de los colaboradores de una organización están realmente engaged, o sea, están realmente involucrados y comprometidos con el desarrollo y funcionamiento de la empresa. Solo el 13%. Quiere decir que hay un 20% como que intenta, pero no puede. El 66% en una organización están nadando, como decimos en México, de muertito, ¿no? Ahí que te lleve y nada más que manteniendo tu trabajo. Pero en realidad solo el 13% está en este engagement. Cuando tú abres un espacio de colaboración para que la gente aporte, para que la gente crezca, para que la gente contribuya, sucede magia. Pero eso tienes que hacerlo primero en contexto de equipos. Entonces, este programa lo hice con el anzuelo de resolver un problema grave en la empresa. Eso sí, el requerimiento es que tiene que haber urgencia y tiene que ser crítico. Porque si tú entras, es lo que nos pasa a los consultores, pasas y el problema no es crítico, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Hasta aquí están, aquí hay unos perros, no sé si los oyen, ¿no? No te preocupes. El universo nos está apoyando. Si no tienes una situación crítica, entonces te dan un proyecto, a ver, vamos a probar este hombre y te dan que arregles una bodega ahí de 3er nivel. No, tiene que ser crítico y tienes que venderlo muy caro, el proceso, pero cuando la gente, nuestro retorno de inversión es un programa caro, vale $25,000. $25,000 son 2 días de entrenamiento y 38 días de seguimiento remoto. Pero el retorno que han tenido son de 3 a 5 millones de dólares. O sea, no es nada. Pero tienes que traer un problema crítico. Y el resultado es mágico. El entregable es resolver el problema. Pero el entregable verdadero es empoderar el equipo. Porque cuando el equipo se empodera y ve que puede resolver un problema de ese nivel, su estado de conciencia cambia. Usan herramientas diferentes y entonces hagan de cuenta que hay un cambio cuántico en el estado de conciencia de ese equipo y entonces después cambias a otro equipo y se empiezan a conectar neuronalmente. Ya tienen otra velocidad de desempeño, tienen otro estándar y así es como se empieza a hacer la transformación organizacional. Perfecto. Primero tengo que hacer un corte de publicidad porque mi nuerita me regaló la taza con el desafiándote, o sea, me la mandó a hacer, tú sabes, con la imagen del... Pues vas a tener que compartir el link para que tengo que hacerle reconocimiento a mi nuera Cristina que hizo esto. Por cierto, lo hicieron en colaboración con mi esposa Iris y con su esposo, mi hijo Andrés Miguel, así que bueno, ya está pagada la publicidad, pues que sepan pues, que me la hizo mi hermosa hija. Buenísimo. Lo segundo, me acuerdo al estar hablando tú de ese extraordinario hombre en el mundo de la educación que es Ruben Feuerstein. Y Feuerstein decía que para lograr el máximo desempeño en cualquier
persona o colectivo, se necesitaban 3 cosas: la filosofía correcta, la técnica correcta, en el contexto correcto. A mí, inmediatamente que estaba escuchándote, te estaba escuchando hablar sobre la filosofía correcta, sobre las técnicas correctas y sobre el contexto correcto. O sea, si no hay el contexto correcto, y ya lo dijiste muy bien, si no hay plataforma en llamas, no hay la urgencia, el sentido de urgencia que se necesita para que una cosa de esta se pague. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Empresas Polar hace muchos años y yo le dije al director, al segundo de a bordo, le dije, vamos a hacer lo siguiente, no nos paguen los honorarios, dennos un porcentaje de lo que se van a ahorrar. Y cuando la gente que trabaja con él le dijeron que en la primera oleada se iban a ahorrar $5 millones, entonces consideraron pagarnos nuestros honorarios de forma voluntaria. Por eso, muy interesante eso. Claro. A ver, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchísimas gracias, mi querido paisano. Qué rico que estés en Cuernavaca. Ay, qué bueno. Qué padre. Me presento, soy Gustavo Esquivel Stringel, soy publicista. De hecho, ahorita en la empresa que manejo, que tengo el honor de dirigir, somos una agencia de publicidad tradicional. Nos estamos reinventando por justamente la urgencia que se tiene ahorita con esto de la pandemia. Todos lo deben de saber. Los clientes casi no te pagan. O los clientes desaparecieron también por la pandemia. ¿Sí? ¿En dónde están los clientes ahora? Hicimos un cambio, ¿no? Esa es una de mis preguntas. ¿En dónde están los clientes ahora? ¿No? No sé si recuerdas, Tequila Don Ramón es una de las marcas que nosotros generamos. Más Color, que es otra de las marcas que generamos. Ahorita estamos haciendo un cambio a la industria farmacéutica y de la salud por esto de la pandemia, por esta reinvención. Bueno, mi pregunta va en este sentido. Todos tenemos diferentes facultades y es lo que veo también en mi equipo de trabajo. Todos tienen diferentes facultades y necesitamos sacar a ese superhéroe que tú comentas, ¿sí? En mi caso, yo soy publicista, soy artista marcial, en cada una he destacado bastante. ¿Cuál elijo de todas las facultades que tengo para sacar ese superpoder? Bueno. Y de mi equipo de trabajo, ¿no? Justo. A ver, ese es un tema muy interesante, porque ese es todo un proceso. Primero, el superpoder del que habla a nivel personal, tenemos que encontrar el superpoder organizacional, que es una capacidad de negocios. O sea, una cosa es lo que tú, Gustavo, puedes hacer en lo personal o gente de tu equipo, pero como equipo, ¿sí? Como organización, deben de tener un superpoder organizacional, o sea, una capacidad de negocios. Eso es importante descubrirla. ¿Sí? Y digo descubrirla porque a veces hacemos muchas cosas. Casi todas las empresas de servicios tenemos portafolios de servicios. Entonces hacemos campañas de esto y hacemos no sé qué, y hacemos, ¿cómo se llama? Lanzamientos, y hacemos 20 cosas. Y entonces el problema de las empresas es que nos vamos con nuestro portafolio de servicios. Grave error. Las empresas de servicios especializados tienen que productizarse. Estoy lanzando ahorita precisamente una marca que se llama Productizer.io. Yo tengo ahorita una incubadora de empresas. Pero lo que descubrí es que la productización, que se llama productización de alto valor, es la principal herramienta que puedes usar ahorita para diferenciarte y para crear valor extraordinario. Si nosotros no creamos valor extraordinario hoy en el mundo, estamos fritos. La gente que es buena le va mal. La gente que es muy buena le va regular. La gente que es excelente, a él le va más o menos bien. Hoy en día, es como las Olimpiadas. Hoy en día, para que llegues al podio, tienes que ser extraordinario. Verdaderamente extraordinario. En todo. En la forma, en tu oferta de valor, tienes que ser extraordinario en tu producto o servicio productizado, en la forma en que vendes y en la forma en que entregas. Estamos en una era de verdadera reinvención, porque si no puedes tú ser diferente de una manera radical, o sea, que la gente lo perciba, que diga, Gustavo, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Casi tiene que ser así. Y entonces, esta productización que hablo yo de productización de alto valor, es cuando tú conviertes ese superpoder o esa capacidad organizacional en una oferta de valor extraordinaria, pero que es tangible y es concreta. Para ello,
implica crear una escalera de hecho de valor, ¿sí? Yo tengo todo un programa para eso, precisamente para que tú puedas crear lo que se llama un producto maestro, que debe ser de alto valor, pero que puedas escalar. El problema de las organizaciones, de los coaches, de los consultores, de las empresas de servicios especializados, es que venden tiempo. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque el tiempo no es escalable. Si tú haces coaching, nada más vas a poder vender un número de horas. Y entre más vendes, más atrapado estás. Porque en la realidad lo que queremos es tiempo para vivir. Digo, ya, te haces rico, pero si no tienes tiempo para vivir, estás frito. Entonces, entre más vendes, más atrapado estás. Entonces, es una trampa que a veces no hemos visto. Entonces, empresas de servicio, regresando a tu ámbito, tenemos que convertir ese valor que tú tienes intrínseco en una oferta extraordinaria de manera productizada. Quiere decir que la puedas vender de una manera como una fábrica. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es crear factorías de alto valor. Son fábricas. ¿Te das cuenta que es la línea de producción? Así como cuando a principios del siglo pasado se hizo la línea de producción para los autos, tenemos que pensar así. Si tú estás pensando en ir con clientes, hacerles propuestas que son ciclos de ventas larguísimos, de 6, 7, 8 meses, y ahora con la pandemia, donde la gente no te recibe, o sea, la gente que no productice y no se reinvente, no va a existir el 2025. Así. Entonces hay que cambiar y hay que hacer la fábrica. Katiuska, como tiene problemas con la cámara, te escribe. Te comento que desde que te conocí, con las veces que me ha tocado escucharte hablar sobre todo esto, me he sentido muy identificada y me reinventé mis proyectos, y ahora las consultorías que doy a los emprendedores son con esta base del crecimiento colectivo, con modelos de negocio tipo B o economías circulares. En México están muy adelantados con todo esto, el resto de Latinoamérica está despertando. Complacida, Katiuska, honrada con tu presencia. Adelante, Carlos Urbina. No, Richard. Víctor, me resulta apasionante. Y estoy con música para mi oído, escuchando todo lo que estás aportando, todo lo que estás compartiendo y todo lo que tiene que ver con ese empoderamiento y el tema de generar conciencia colectiva. Para mí es fundamental generar la sinergia de las conciencias individuales propias para procurar la conciencia colectiva. Con base en tu experiencia, Víctor, ¿qué recomendarías como un primer paso para estimular este disparador emocional de conciencia en Latinoamérica, para poder procurar la transformación en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de generar esa sinergia como Esa es la pregunta de las preguntas, ¿no? Ayer estaba celebrando, entre comillas, o recordando, conmemorando los 500 años de resistencia indígena. Dios de mi vida. ¡Qué barbaridad! Tenemos, cuando yo digo la parte de reinvención, lo digo en serio. Tenemos que dejar de luchar. Tenemos que reconectarnos. O sea, la energía de la lucha, la energía del revolucionario, no es la misma energía de la persona que construye. Tenemos que conectarnos con la construcción de un nuevo mundo. Y eso implica, por eso me fascina el tema de la reinvención, que yo como persona me reinvente cada día. Yo cada día me tengo que levantar con la aspiración de crear una mejor versión de mí mismo yo. Porque si yo no lo hago en mi entorno, y yo estoy esperando que alguien, déjeme darles una cápsula vital del proceso de reinvención. El proceso de reinvención sucede, el momento mágico es cuando tú reconoces que tú eres el creador de tu realidad. Tú y cada uno de nosotros. Y a menos de que nosotros asumamos esa responsabilidad
de que yo soy el creador de mi mundo, más allá de los países, más allá de los partidos, yo soy el creador de mi mundo, y cuando yo tomo esa responsabilidad, todo cambia. Porque entonces me dejo de quejar de la pandemia, me dejo de quejar de la economía, me dejo de quejar de los clientes, y entonces yo asumo esa responsabilidad. Y a partir de esa energía, que ese es para mí el verdadero empoderamiento, que tiene que surgir del espacio más profundo de ti, que tiene que ver con tu propósito de vida. Porque el propósito de vida, nosotros lo decidimos antes de nacer. Antes de nacer a este mundo, nosotros hicimos un propósito que nos hace encarnar. Y ese propósito es ese llamado que a veces no le hacemos caso. Y entonces esto tiene que empezar en lo personal. Nosotros tenemos que crear ese liderazgo primero en las personas, en nuestros equipos, en nuestras gentes. Y ustedes, que son personas que están ayudando en su campo a la transformación de su mundo, y ustedes que están en el coaching y que están en la mejora de las personas y en la consultoría, en el mundo en donde estén, tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? Y yo entiendo que hay una preocupación de qué hacemos por esto en Latinoamérica. Tenemos que empezar cada uno. Y desde esa energía, expandirlo y conectarnos. Aquí es donde, por eso yo agradezco mucho la invitación de Adrián, el hecho de que nos conozcamos, Richard, Gustavo, todos los que están aquí, César. Cuando empezamos a crear una red, que yo les llamo redes de luz, redes de poder, cuando creamos esas redes de luz, es cuando esto se empieza a replicar viralmente y cuando empieza a tener un crecimiento y porque empezamos a conectarnos en otra frecuencia, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en una frecuencia de construir un mundo diferente, pero tiene que empezar en cada uno de nosotros. Y entonces así se va a suceder el cambio. Yo perdí un poco la esperanza, y esto yo lo perdí cuando tuve 18 años. Cuando tenía los 18 años, yo estudié, acuérdense, de la época de Latinoamérica, que estaba en el comunismo y que estaba en el asunto de Allende, de todo ese tipo de cosas. Y a mí me tocó vivir el comunismo en Alemania Democrática. Y no me lo contaron, yo ya sabía alemán. Fui a Alemania Democrática y vi el horror del comunismo. No porque la idea es buena, pero tú no puedes estar en un proceso de asistencialismo y de dar y repartir y crear un mundo igualitario cuando el espíritu de ese propósito del que hablaba lo apagas. Yo lo descubrí en ese momento. Y eso transformó mi vida radicalmente. Y entonces, aquí el trabajo es personal y el chiste es contagiar. Así como hay unas epidemias de virus, lo que tenemos que hacer es crear ese contagio, ¿no? Colectivo, y eso es lo que va a cambiar nuestro entorno. Bueno, eso es lo que yo... Fíjate que te alineaste con una respuesta que le di ayer precisamente en una conversación particular con Richard. Y me acordé de la conversación con Robin hace, creo que año 85, algo así. Que yo, gracias a Dios, conocí a Robin muy temprano en mi vida y eso me trajo muchos beneficios. Y yo le contaba la historia de la aeromoza que la contó él cuando estaba por allá, por el año 85, contaba que cuando te montabas en el avión, la aeromoza te decía que en caso de descompresión te pusieras primero tu mascarilla, ¿no? Entonces yo le decía a Richard, olvídate de Latinoamérica, olvídate de Venezuela, olvídate de todo el mundo, ocúpate de ponerte la mascarilla tú. Y a un amigo mío le hablé hoy y él me dijo, oye, yo quiero, tú sabes, tengo ganas, tengo mucho entusiasmo porque quiero hacer el programa de formación de facilitadores a tu lado, pero tengo que ir a buscar los recursos económicos. Yo le dije, olvídate de eso, tú tienes dos procesos. El primer proceso es que decidir que vas a hacer el programa. Cuando tú decides que vas a hacer el programa, los recursos van a aparecer. Si tú no decides ponerte la mascarilla primero, tú, no importa lo que hagas después, vas a estar asfixiado. Entonces me gusta que se lo hayas repetido hoy. Y un detalle, perdón, Adrián, sumando, el problema no es de Latinoamérica, es un problema humano. Así es. Es algo que aprendí con el doctor Henri Zabal, que hizo la teoría de los costos ocultos, que hizo un ejercicio en 32 países. Es un problema del hombre. El hombre está desconectado con su propósito. Si tiene mucho dinero, está desconectado con su entorno. Si no tiene dinero, porque no tiene dinero. Es una falta de tomar responsabilidad de nosotros y de realmente preocuparnos por los demás.
Porque hasta que no hay una preocupación activa, que es la definición de Eric Fromm del amor, cuando hay una preocupación activa por el otro, el mundo va a estar igual. Steiner hace 100 años, que fue el creador de la antroposofía de la educación Waldorf, por eso yo fui a Estados Unidos y por eso lo traigo a la mesa, él decía que esto va a llevar todavía unas décadas, pero se va a dar. Es el momento en que el valor de la fraternidad va a entrar a lo económico, pero eso va a implicar a que estamos trabajando en ello, Víctor, ¿verdad? Carlos Urbina, Claro. me levantaste la mano. Sí, Víctor. Cuando hablas del tema de hacerse uno responsable y decidir uno que va a cambiar, y que todo el cambio empieza por uno, eso no ocurre si no te das cuenta y no tienes la distinción para poder llegar a eso. Y puedo contarlo como una experiencia personal. Yo a los 38, casi 40 años, descubro, hablando con un psiquiatra, que hay un espíritu emprendedor. Pues yo desde los 17 años tomé calle y empecé a buscar labrarme mi camino en el mundo. Y me emancipé a los 19 años. Entonces te encuentras con una cantidad de cosas, pero siempre el compromiso era mío. Y el ambiente te ataca y te dice que eres egoísta porque nada más piensas en ti, y resulta que si yo no pienso en mí, no logro esos cambios. Entonces, volviendo al punto en que siempre nos vamos hacia lo externo, hay situaciones, hay países que te dicen, es que no, el problema del país son las compañías grandes que nos están controlando y manejan nuestras vidas. Y resulta que países como Chile, el 54% de la economía de este país la mueve son las pymes. Y el 54% de lo que generan empleo son las pymes. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas medianas empresas descubran que es una necesidad empezar en ese proceso de reinversión personal y como empresa? O sea, ¿qué mensajes se le pueden llevar? ¿Cómo se puede estimular a que empiecen a abrir la conciencia, a descubrir que tienen que desarrollar ese potencial desde lo humano, desde cada individuo? Mira, a mí me gusta mucho, muchísimas por la pregunta, a mí me gusta mucho conectarlo con las escrituras de la India. Entonces, pues, yo he estado estudiando mucho las escrituras de la filosofía, principalmente el shivaísmo cachemira, y me gusta mucho el yoga. Y hay una palabra sánscrita que se llama mala paripaka. El despertar se da con la madurez del alma, y la madurez del alma la da el sufrimiento. Por eso, lo que está pasando con la pandemia tiene un valor espiritual y cósmico increíble. Porque, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando con mi estimado Gustavo, entonces, ¿qué es lo que lo obliga a despertar? Pues es que ya no, ¿dónde están los clientes? ¿Dónde está lo que yo hacía? Llegas a un punto donde dices, digo, tú estás posiblemente todavía o estás vivo en tu empresa, pero la cantidad de empresas que han muerto, la cantidad de empresas que van a morir, la cantidad de profesiones que van a desaparecer de aquí al 2025 va a generar un nivel de estrés, una tensión tal que va a obligar a que las personas despertemos una nueva realidad. Entonces, en ese sentido, tampoco yo me preocuparía mucho. El universo es muy sabio, ¿sí? Entonces, el caldo se está calentando de tal manera que las personas solitas tenemos que empezar a buscar diferentes respuestas. Esta situación nos está llevando a un nivel de humildad, de reconocer que no sabemos el camino. Nadie sabe cuándo va a acabar la pandemia. Nadie sabe. Ustedes apostarían su casa definiendo una fecha de cuándo se van a terminar los contagios. Nadie en su sano juicio puede decirlo. ¿Por qué? Porque viene la variante Delta y ahora viene la variante Epsilon y viene la que no sé qué y ahora regresan a la escuela. Ni siquiera estamos ya en el arranque de inicio de clases. Nadie sabe con ciencia cierta si va a poder realmente ir a la escuela a sus hijos. Estamos en una situación de tal volatilidad. Pero por eso les comentaba que al Reinvéntate, yo le estoy enfocando a los dueños de las empresas. Lo estoy haciendo en general, pero mi enfoque es en los dueños de las empresas. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa, el emprendedor, el empresario, es el que tiene la capacidad. El empresario es un héroe hoy en día, el emprendedor, porque es el que mueve la economía y es el que con sus decisiones y con su inversión puede cambiar el rumbo. Y es ese el que puede
contagiar a su empresa. Pero el problema del emprendedor y el empresario es que contrata un consultor para que arregle su empresa. Así no funciona. El problema del problema, que es lo que decía Einstein, el problema del problema es la forma en que ves el problema. Y el que decide en la empresa es el dueño. Ahorita quienes tienen la responsabilidad son los emprendedores. Los gobiernos no van a resolver nada. Y ahí es donde tenemos que hacer alianzas, porque lo peor que se puede hacer es, pues sí, guardas tu dinero, lo metes en criptomonedas y ahí que se quede y a ver qué pasa. Pero en realidad, ¿quién va a mover? Cuidado, porque puede pasarte un cuento cercano del tercer tipo. Se te olvidó la contraseña. Y no se te olvidó la contraseña. Bueno, hemos llegado al final del programa y esto, bueno, María Ángela, no puedo dejar de que María Ángela haga su pregunta, porque después la maracucha, tú sabes que este es maracucha, vive en Tampa, Florida, pero es maracucha y yo no puedo permitir caer en su lengua. No, todavía no me toca. Víctor, estoy fascinada con el tema. Muchas gracias, Adrián, por traerlo, pero tengo mi cabeza hecha una cotufera, ¿sabes? Me está explotando. Oye, vas a tener que explicar lo que es una cotufera. Para hacer cotufa por popcorn. No sabes lo que es cotufa. No, no tengo ni idea. Popcorn. Ah, ok. Entonces, claramente entiendo que el cambio que empieza por uno, pero me llama mucho la atención y trato de reflexionar acerca del sentido de urgencia y el sentido de o es ahora o no sé qué va a pasar. Porque en lo personal he tenido que tomar acciones desde esa crisis que me han hecho sentir empoderada. Pero pasa que después de la crisis y después que yo resuelvo esa situación, vuelvo a decaer. ¿Cómo tú o cómo consideras tú que se le da sostenibilidad a ese empoderamiento? Eso por un lado. Pero también me llama la atención que dijiste que los pueblos latinoamericanos deben cambiar el discurso de la sufridera, del victimismo. No recuerdo exactamente el término, pero así lo asocié. Pero me atrae este concepto luego que dice que el despertar viene con la madurez del alma, y el alma, la madurez viene con el sufrimiento. Allí me perdí. Te confieso que me perdí. El poder surge solamente desde la crisis. ¿Cómo lo sostengo? Es la pregunta. Bueno, entonces son dos preguntas. Mira, lo primero que te realmente son tres. Son tres. Pero yo te voy a decir una cosa. Ok, tú hablaste de la acción. En el diseño humano está separado por muchos caracteres. Entonces, el 70% de la población son generators o son orientados a la acción. Entonces, tipo Tony Robbins, ahorita que lo mencionaste, mi querido Adrián, Tony Robbins es de Massive Action. En Reinvéntate lo que hacemos, lo primero que hay que hacer es un alto. Total. Porque si no haces un alto y no tomamos perspectiva de a dónde voy y dónde estoy, entonces, como dicen en inglés, if you're in a hole, stop digging. O sea, si estás en un hoyo, deja de cavar. Entonces, primero tenemos que hacer un alto. ¿Okay? Tomar perspectiva, revisar dónde estoy y qué quiero. Regresando a cómo sostenerlo. Como dicen algunos, cualquiera se hace rico, pero no cualquiera se mantiene rico, ¿no? El sostenimiento requiere de mucha energía, pero el secreto es momento. Una vez que empiezas a generar momento, tienes que invertir lo suficiente para mantenerte, y ese momento lo puedes hacer de varias formas. Primero, con tu disciplina diaria, ¿sí? Yo soy atleta, entre otras cosas, atleta de alto rendimiento, y yo en la mañana hice mis series de intervalos de intensidad, ya estoy apuntado ahorita para un nuevo maratón. Tengo que tener una aspiración y tengo que tener algo que me mueva. Por eso conectarte con tu propósito de vida es fundamental. Si tú no estás conectado con un propósito que realmente te mueva, ¿sí? El día que las cosas se ponen complicadas, no vas a tener nada que te mueva. Por eso es vital conectarnos con nuestro... Eso es lo que está pasando con la pandemia. La persona que no se conecte con su verdadero propósito de vida está frita. Si es el dinero lo que te mueve, olvídalo. Si es la fama, no.
te tienes que reconectar con lo más profundo de ti. Después tienes que crear un hábito y después tienes que tener un círculo de poder. Tienes que tener un equipo. Yo en la mañana entreno con chicos 20 años más jóvenes que yo. Y para estar a su nivel, ¿sí? Tengo que hacer doble esfuerzo. Y tengo que entrenarme más para estar a su nivel o intentando estar a su nivel. Pero si no tienes un equipo de poder, un equipo que día a día, yo por eso, ahora que estamos hablando, arrancando, yo tengo un programa todos los días en Clubhouse. Si no conocen Clubhouse, conéctense. Es una red social, es un medio social. De hecho, aquí te dice, está Héctor, está Katy, la conozco también por Clubhouse. Armando Chacón, que está aquí. Todos ellos, Marisela, todos ellos comparten esta sala que tenemos en la mañana. Y es una sala de empoderamiento. Y básicamente la tengo para que compartamos y todos en conjunto sumemos nuestras energías para apoyarnos unos a otros. Porque aquí es donde la comunidad te hace fuerte. Porque solo no está tan fácil. Entonces, ahí viene la tercera pregunta que ella hizo. Y es, fíjate, lo que pasa es que la fantasía es que la urgencia no está. Regresamos a la parte del propósito. El sufrimiento nos obliga a despertar. Pero el problema del ser humano es que nos olvidamos que somos mortales. La toma de conciencia de que hoy, de que cada instante se nos está yendo la vida, debería ser suficiente razón para tener urgencia. Porque no sabemos si mañana vamos a despertar. Esa toma de conciencia de vivir en el presente y de saber que se está acabando nuestra vida, no el tiempo, la vida. Se nos está yendo la vida. Esa toma de conciencia de que nuestra oportunidad de cumplir con nuestro propósito y de lograr lo que tenemos que lograr debe causarnos, es una paradoja, la suficiente urgencia para querer vivir y vivir al 100%. Y necesitamos herramientas. Yo uso las herramientas con mis equipos, hablando de equipos de organizaciones, los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, eso es una herramienta increíble. Yo lo aplico en las organizaciones. Y donde entonces, cuando tú tomas conciencia de tu poder creador, que está mal traducido en español, ser impecable con tu palabra, está traducido mal en español, es be impeccable with your word. No dice, sé impecable con tus palabras, no. La palabra es el poder creativo, es el verbo que viene en la Biblia, es el poder con el que manifestamos la realidad. Si yo me conecto con ese poder y después los otros acuerdos, que son 4 nada más, y lo tienes como metodología, necesitas tener algo que te sostenga también en el día a día. Pero si no hay propósito, estamos fritos. Ayer me venía la pregunta, yo después te lo dejo de tarea. ¿Cuál es tu propósito? Ya luego hablamos. Hágame el favor, el que quiera hacer ejercicio, por favor agarre el dedo medio, agarre el dedo medio y muévanlo hacia atrás hasta que les duela mucho, mucho. Tiene que dolerles mucho, mucho, tiene que dolerles mucho. Ahora hablen, digan cualquier cosa, hablen, digan cosas, digan palabras, hablen. ¿Qué duele, Adrián? ¿Qué pasó con el dolor? Se fue, ¿verdad? Sí, El hablar interrumpe el sentir y a veces hay que hacer una cosa, hacer silencio para dejar que la urgencia aparezca. Cuando empiezas a hablar de más, empiezas a dejar de sentir. Claro. Le agradezco muchísimo a mi querido Víctor que se ha conectado con nosotros, que nos haya entregado tantos regalos en la tarde de hoy. Fue maravilloso hasta el punto que ya estoy pensando en hacer una nueva sesión, si él acepta una nueva invitación. Hagan el reinvéntense, a ver, los desafío. Mira, por cierto, que yo quiero saber de dónde, de qué equipo es la franela de Marco Alejandro, porque me tiene preocupado. ¿De qué? Dime de qué equipo es ese. Prende el micrófono y dime de qué equipo es ese. Es de Colombia, es de Colombia. Ah, es que tú eres colombiano. Yo sí decía, no, este muchacho me cae muy bien. Tiene que ser de un gentilicio que de eso que a mí me agradan. Bueno. Víctor, gracias. ¿Cómo entramos a Clubhouse? No te preocupes, nosotros les enviamos la información para que alguien los invite, porque no pueden entrar si no es invitado. Entonces, ya se abrió,
Ya se abrió para todos. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno, sí. qué bueno. Pero si no, ahí en el LinkedIn tienen mi contacto directo y si no les mandamos la instrucción, aquí tenemos expertos en Clubhouse y entren, bueno. porque aparte es un medio para hacer conexiones muy, muy bonitas. Gracias, Víctor. Detengo la grabación.